Buenos días, muchas gracias por hacer el esfuerzo y conectarse a nuestra clase, el curso de Comunicación, Salud y Calidad de Vida. El día de hoy cerramos el ciclo de exposiciones con el tema que han desarrollado Alejandra Hernández y Julisa García, como lo ven en la pantalla, la vejez en México. En primer término va a participar su compañera Julisa, abordar va a ser una introducción y va a abordar cómo deberíamos entender este fenómeno de la vejez, abordará algunos otros aspectos e indicadores desde la óptica social y después de ello participará su compañera Alejandra, abordará algunos aspectos estadísticos sobre este fenómeno social en todos los países del mundo, ¿no? Es parte de la vida misma. Eh, y presentarán también, como lo han hecho la mayoría de los equipos, un análisis de una campaña que localizaron promovida por el Canal 11. Entonces, damos el turno y la palabra. Puedes encender, por favor, tu video, Julisa, y les escuchamos. Sí. Bueno, vamos a hablar sobre la vejez en México y para introducirnos al tema hay que recordar que la vejez es una de las etapas que conforman el ciclo de la vida humana. Es la última de estas etapas y para entender el fenómeno hay que ver que ahora mismo la población de la tercera edad representa 7.4% de la población total en México. Sin embargo, varios estudios han arrojado que en los próximos años va a aumentar exponencialmente eh, el número de personas que se encuentran en la vejez. Así como también, para entender el fenómeno de la vejez, hay que definirlo, ¿no? Como les había dicho, la vejez conforma la última etapa de la vida. Sin embargo, en la percepción social que se tiene acerca de esta es una percepción negativa, porque se asocia con enfermedades, con la mortalidad y en general la sociedad le tiene mucho miedo al envejecimiento. Sin embargo, hay que recordar que el envejecimiento es un proceso continuo. Este inicia desde que nosotros nacemos y simplemente se hace más visible cuando llegamos a la etapa de la vejez. Así como también recordar que la vejez es un proceso que va más allá de la edad, pues conlleva transformaciones además de físicas, culturales, sociales y económicas. Hay diferentes maneras de llegar al envejecimiento. Podemos llegar al envejecimiento de una manera exitosa cuando por mucho tiempo nos cuidamos y al llegar a la vejez ya contamos con una habilidad para mantenernos en bajo riesgo de enfermar. También podemos envejecer saludablemente y este es un proceso que inicia desde las etapas anteriores en la que también cuidamos la alimentación y realizamos actividades físicas, así como también envejecer activamente y esto significa que vamos a participar continuamente para mejorar el entorno social. Y a continuación les presento un índice global de envejecimiento que fue un estudio hecho en 2015. Este estudio clasifica no a todos los países, sin embargo es importante mencionarlo porque los clasifica según el bienestar social y económico de las personas adultas. En este índice, México ocupa el lugar número 3 y mide la seguridad de ingresos, el estado de salud, las competencias y los entornos favorables. El único aspecto en el que México se encontró por debajo del promedio regional es el de competencias. Este aspecto evalúa la educación y las oportunidades laborales que existen en el país para las personas de la tercera edad.
Y a continuación les muestro cuáles son los países más aptos para vivir la vejez. El país más apto es Suiza. Y no es una sorpresa que los países más aptos que encabezan la lista son europeos. Suiza tiene casi cerca del 24% de su población con más de 60 años, pero también posee una serie de políticas y programas para el envejecimiento que hacen que el entorno sea más eh, saludable para ellos, favorables, perdón. Y los países menos aptos por la vejez, en el top 10, 7 de estos 10 países son africanos. Afganistán, que es el peor país, por decirlo así, ubicado en el ranking, tiene antecedentes de guerras y el menos del 4% de su población se encuentra en la etapa de la vejez. Sin embargo, también es un país que presenta pobreza y que por lo tanto tiene limitaciones políticas locales y nacionales muy limitadas. Este índice nos arroja algunos aspectos a considerar. Aquí les coloqué una imagen que habla sobre la esperanza de vida y la esperanza de vida saludable. En Japón, que es el número 8 de la posición general, la esperanza de vida es una de las más altas en el mundo. Sin embargo, aquí desde los 60 años ellos pueden tener 20 años adicionales, pero importante también saber que 26 años adicionales eh, son de calidad de vida saludable, porque no solamente significa el tiempo que vas a vivir, sino la calidad que vas a tener en esa vida. Igual aquí nos colocan Afganistán, que es el último en la posición general. Generalmente los países pobres tienen una tasa de esperanza de vida menor, que promedia más allá de los 7 años, en comparación a los países desarrollados. Y este índice arroja que la desigualdad está en aumento, ¿no? El acceso a la educación y a todos los servicios de calidad que son necesarios para la vida, así como para el desarrollo óptimo de las personas mayores, es menor en los países pobres en comparación de quienes habitan los países desarrollados. Y ahora vamos a hablar sobre la vejez en México y estas perspectivas. Ya les había dicho que la población conforma el 7.4% del total. Y además de la genética y los cambios provocados por el envejecimiento como tal, la forma en cómo el adulto va a vivir la vejez va a depender más de los diferentes factores que representan en el país en el que reside, sobre todo las económicas. En México, como sabemos, hay un alto índice de pobreza y una amplia desigualdad social y económica. Esto provoca directamente que haya una relación entre la vejez y la pobreza. Pues entre viejos, por decirlo así, nos hacemos, más probabilidad de caer en la pobreza tenemos. Y esto se debe, además de la vulnerabilidad que representa la vejez como tal, también a las oportunidades laborales y a los derechos a los que tenemos acceso en el país como tal, que tienen que ver con el sector laboral. Es por eso que muchas personas, como nosotros podemos observar en nuestro entorno, en situación de calle, muchas veces son personas de la tercera edad, así como encontramos muchas personas trabajando informalmente, igual en las calles vendiendo cosas. Y aquí les pongo un dato. La OMS estima que entre 2000 y 2050 la proporción de los habitantes del planeta mayores de 60 años se duplicará, pasando de 605 millones a 2.000 millones en el transcurso de medio siglo. Es por esto que es muy importante investigar y considerar cuáles son todos los aspectos que involucran la vejez.
no solamente basarnos en la edad. Y aquí les pongo un promedio por ubicación mundialmente. Vemos que el continente más viejo, por decirlo así, es el europeo. Y en contraste tenemos el africano. El africano tiene una media de edad de 18 años. Y esto se debe precisamente a la pobreza y a la riqueza que los contrasta. Los países viejos, aquí les pongo, Mónaco es el país más viejo. Mónaco es un país muy pequeño, una ciudad-estado, y su tasa de fertilidad es del 1.55%. En este país, casi todas las personas cuentan con una calidad de vida elevada y sus impuestos son los que ayudan a que exista un sistema de salud de primer nivel, así como tecnologías en los hospitales y en las clínicas. El segundo país más viejo es Japón. Este país también tiene una tasa de fertilidad baja y cuenta con el 99% en la tasa de alfabetización en los adultos, porque casi todos saben leer y escribir. En Alemania, la edad media ronda alrededor de los 47, 48 años. En este país es importante mencionar que el 72% de la población pertenece a la clase media y el 75% de la población entre 15 años y 64 años cuenta con un empleo. En Italia, que es el cuarto país más viejo, encontramos que los derechos laborales representan un aspecto importante para que este país se encuentre en una situación estable mediante la economía. Y desde el 2016 el ingreso promedio familiar ronda por ahí de los 30,000 euros. Andorra es el quinto país más viejo y este se sitúa entre Francia y España. Sus salarios son más altos que los del promedio y Andorra cuenta con un medio ambiente limpio, por decirlo así, pues su aire está libre de contaminación y la educación es gratuita y de calidad, con una tasa de alfabetización del 100%. En contraste, encontramos a los países más jóvenes. 10 de los países más jóvenes se encuentran ubicados en África. Esto está relacionado directamente con la situación de pobreza que vive el continente. Níger es el país más joven que tiene una tasa de fertilidad de 7. La tasa de fertilidad significa los nacimientos en promedio por una mujer, 7 hijos en promedio. Este es un factor que interviene directamente porque también, así como la mujer tiene muchos hijos, esto se considera un aspecto que invade la salud de la mujer. En Uganda, que es el segundo país más joven, la edad media ronda los 15 años y en este país solo 73.8% de los adultos están alfabetizados, menos del 25% de los niños terminan y continúa su educación. Seguido tenemos a Angola. Este país cuenta con una tasa de fertilidad también alta y aquí vamos a encontrar situaciones de guerra civil que se suman a la desnutrición. Y esta es una explicación del por qué las personas mueren más jóvenes. Así como Mali. En Mali también existe una crisis política y una violencia étnica desde hace muchos años. Muchos grupos extremistas religiosos provocan las guerras civiles. Y en Chad, por último, aún son persistentes los estragos de la guerra civil, como las hambres y enfermedades. Es importante mencionar
contraste que existen entre los países más viejos y los países más jóvenes. Viejos existe una condición de desarrollo estable económico, lo que genera que los apoyos como la jubilación y la atención médica sea de calidad. Sin embargo, en los países más jóvenes, por llamarlos así, hay mayor situaciones de guerra civil, de violencia, lo cual vulnera la calidad de vida y la esperanza de vida de estos países. La esperanza de vida de los países africanos va por ahí de los 50 años a los 60. La ONU declara que en los países pobres las personas viven en promedio 7 años menos que en los países desarrollados. También es importante mencionar que la población de estos países muere por enfermedades como el SIDA, sin embargo, también sigue muriendo por enfermedades como infecciones respiratorias e intestinales. Estas enfermedades en los países desarrollados no representan la misma tasa de mortandad. La percepción de la vejez también es un aspecto importante a mencionar, pues mientras una nigeriana de 15 años representa a nivel demográfico para su país lo mismo que una persona de 42 años de edad en España. Esto significa que las personas que viven en los países africanos no terminan el ciclo de vida, por decirlo así, biológico, como los demás en los países desarrollados. 9 de cada 10 jóvenes que se encuentran en los países africanos, en la África subsahariana, vive en pobreza, lo que nos lleva a concluir que la pobreza es el factor del que directamente se desarrollan los problemas que afectan la vida, no solamente de los adultos mayores, sino de toda la población. A continuación, mi compañera Alejandra va a mencionar algunas estadísticas de México y del mundo. Bueno. Adelante, Alejandra. Sí. Bueno, encontramos desde el Censo de Población de 10 que hace la INEGI que la población total de los mexicanos es de más de 112 millones, de los cuales el 51%, el 51.2% es de mujeres y de hombres es el 48.8%. De ese porcentaje, perdón, de la población total que hay en México, encontramos que la población de adultos mayores es de, un poco más de 10 millones. Bueno, en cuanto a eso, también la INEGI proporciona unos datos en los que se hace una proyección sobre la población a partir del 2010 y posteriormente hace estimaciones para el 2014 y el 2050. Por ejemplo, en esta tabla de la población de 60 años y más y su distribución por grupos de edad según sexo, ahí subrayé que, por ejemplo, el total en 2010 de hombres era de 4.679.000, poco más, y de mujeres un poco todavía más, que rebasa los 5 millones. Encontramos entonces la población total que ya les había mencionado. Y por ejemplo lo comparamos con la población, la estimación que se hace de esa población total de adultos mayores 4 años después, que es poco más de 11 millones de adultos mayores. También en bueno, dentro de estas estadísticas se hacen estudios
se hacen estudios y encuestas intercensales. Por ejemplo, se hizo en 2018 una encuesta intercensal donde se dice que la población de adultos mayores ya es de poco más de 15 millones. Y por ejemplo, lo que muestra la estimación estadística para el año de 2050 será de 32 millones, lo que sería triplicar el número de población de adultos mayores que se tenía en 2010. Y bueno, para el 2050, las mujeres, los hombres, el 19.5%, del bastante para la estimación del 2050. Posteriormente, perdón. Para que no salte un poco tu voz, Encontramos. Alejandra, para que no salte tu voz, apaga por favor tu video, la función video, para que te escuchemos más, Okay. más fluido, por favor. Adelante. Sí. Bueno, encontramos igual dentro de la información de los datos del INEGI, del censo del 2010, que los estados con menor proporción de personas de adultos mayores son Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo. En contraste, tenemos a los estados con mayor proporción de personas de adultos mayores, que son el Distrito Federal, el Estado de México y Veracruz. En este sentido, podemos comentar que, por ejemplo, mucha de esta población de adultos mayores depende también de la cantidad de población total que tengan los estados. Los estados con mayor población de adultos mayores, que son la Ciudad de México o Distrito Federal, el Estado de México y Veracruz son de los estados que mayor población total tiene. Bueno, por ejemplo, hay algo curioso en esto, porque dentro de las tasas de crecimiento anual para el periodo, por ejemplo, que se hizo del censo del 2000 al 2010, menciona que Quintana Roo, Baja California Sur y Baja California tuvieron un mayor incremento que, por ejemplo, los estados con mayor población adulta mayor. Por ejemplo, aquí, Querétaro, Chiapas y el Estado de México tienen la menor medida de la tasa de crecimiento. Bueno, en los hogares, en cuanto a los hogares de las personas adultas mayores, se reporta que las personas de 60 años o más que residen en México es de 15.4 millones, que es la cifra que les había comentado de la encuesta nacional, de la encuesta nacional de la dinámica demográfica que se hizo en 2018, que esa cifra representa el 12.3% total de la población. Y bueno, aquí encontramos una gráfica de la distribución de la población de 60 años o más por clase de hogar. Aquí el hogar ampliado representa casi el 40%, lo que quiere decir que, perdón, vamos primero con el hogar nuclear, que es de 47.9%. Esto significa que estas personas
esta población adulta mayor vive con una pareja y con hijos posiblemente, o con alguna otra persona cercana. El hogar ampliado, que es casi el 40%, y se puede decir que 4 de cada 10 lo hacen, viven con varios hogares nucleares, con parientes, o con un hogar nuclear y con parientes cercanos, pero también con otros hogares nucleares. Por ejemplo, también perdón. Adelante, Alejandra. Es que... Bueno, Sí. en cuanto a la gráfica anterior también se presentaba, por ejemplo, más del 11% de la población adulta mayor viven solos. Y aquí, bueno, lo que igual, perdón, viven solos. Bueno, esto igual representa una situación de vulnerabilidad más grande que incluso las otras personas. A partir del dato, se puede decir también que muchas de ellas tienen que buscar alguna forma de subsistir, o tienen que buscar formas ay, perdón, bueno, se enfrentan a mayores riesgos porque no tienen alguien que los pueda cuidar, ¿no? A esta edad se presentan diversos padecimientos también, y por eso resulta más complicado. Bueno, aquí en cuanto a los hogares nucleares también, la situación conyugal se presenta en esta gráfica. Por ejemplo, predomina en las personas de edad que viven solas, la que predomina es la viudez. En mujeres, por ejemplo, tiene un 65.3%, y en hombres poco más de 42%. Por ejemplo, aquí también encontramos que gran parte están separadas o divorciadas, mientras que los que concentran el menor porcentaje son la unida o casada. Bueno, en este sentido se considera también que posiblemente igual aumenta el porcentaje de la viudez, porque quizá ya fallecieron sus parejas, y se reduce el porcentaje de la unión o que se encuentren casados. Y bueno, en cuanto a la actividad económica, se presenta aquí la distribución porcentual de la población de 60 años o más que vive sola por condición de actividad económica, y distribución porcentual de la población económicamente activa por sexo en 2018. Bueno, se encuentra que el 58.6% de la población adulta mayor está económicamente activa, y el 41.4% de la población, perdón, era al revés. No es el primer porcentaje, el 58.6% es de la población que no está económicamente activa, y el 41.4% es de la que sí está activa. Y bueno, de la población total económicamente activa, el 5.1%
el 54.1 son hombres y el 45.9 son mujeres. Las estimaciones de la Encuesta Nacional Dinámica Demográfica indican que el porcentaje de las personas de edad que viven solas, perdón, ay, necesito la otra. Bueno, igual. Bueno, esto, bueno, lo que les comentaba era que, por ejemplo, los adultos que viven solos se enfrentan a una situación más vulnerable cuando tienen que subsistir. Por ejemplo, aquí es casi un poco más del 40% de la población económica, de la población adulta mayor está económicamente activa. Sumando esta condición, esta situación vulnerable, bueno, en la que tienen que trabajar, además de eso, muchas de ellas no reciben un sueldo justo o no reciben prestaciones, quizás reciben aguinaldo, pero son muy pocas. Y, por ejemplo, solo el 13.4% tienen vacaciones con goce de sueldo. La encuesta nacional de la dinámica demográfica ubica como la principal fuente de ingreso a las personas de edad que viven solas, la jubilación o la pensión. O sea, es mucho menos del 50% de la población que trabaja, de la población adulta mayor que trabaja. Después de eso, le sigue el que cuenten con algún programa del gobierno. Después, el 34.4% obtienen ingresos a partir de su trabajo. Y bueno, también cabe destacar que algunas de estos adultos mayores pueden contar con varias fuentes de ingreso. Y bueno, vamos a los padecimientos que son comunes en la población de adultos mayores, y aquí se presenta una gráfica donde la diabetes es la principal condición crónica que presentan los adultos mayores. Le sigue la obesidad, que, bueno, muchas de las veces van de la mano, ¿no? Mucha de la población tiene quizá diabetes y alguna otra enfermedad. Y bueno, en cuanto al servicio de salud, la atención de estos padecimientos, el porcentaje de la población de 60 años o más que vive sola con afiliación a los servicios de salud, según la institución. Bueno, algunas de estas personas pueden estar afiliadas a más de una institución. Por ejemplo, encontramos que mayoritariamente el Seguro Social, el IMSS, les provee de este servicio de salud. En el país, 85.4% de las personas de edad que viven solas están afiliadas a alguna institución, que sí son la mayoría. Encontramos, por ejemplo, que otro seguro social mayoritario es también el Seguro Popular, y le siguen el ISSSTE y el seguro privado. Después el IMSS, que es parte Prospera, que va con el IMSS o alguna otra que proporcionen
otras instituciones. Bueno, dentro de las estadísticas generales de la población adulta mayor también encontramos que muchas de estas personas son las adultas mayores, perdón, la población adulta mayor también se encuentra dentro de la población vulnerable, ¿no? Que quizá, bueno, en contraste con el total, representa casi el 10% poco más del 10% de la población total. Bueno, muchas de estas personas se encuentran en situación incluso más vulnerable porque la mayoría de las veces la condición de pobreza va junto con perdón, la situación de, del lugar donde viven estas personas indígenas adultas mayores. Encontramos, por ejemplo, en la encuesta intercensal que 1.247.673 son la población adulta mayor indígena. Y bueno, aquí se encuentra que dentro de la población adulta mayor indígena, la gran mayoría provienen o son del pueblo nahua, que es el que en su mayoría bueno, que es en su mayoría, perdón, después la maya y el pueblo zapoteco, que juntas hacen incluso el 50% de la población adulta mayor indígena de todo el país. Encontramos que mucha de esta población provienen de estados como Oaxaca, Chiapas, el Estado de México e Hidalgo. Y dentro de ello podemos decir que, por ejemplo, para considerarse un adulto, perdón, una persona indígena, hay una condición de adscripción que se da por el hecho de asociarse directamente o de sentido de pertenencia que se otorga uno mismo. La otra condición para el conteo que hace el INEGI es a partir de la lengua que hablan. Y encontramos que, por ejemplo, dentro de la población adulta mayor indígena, 4 de cada 5 adultos mayores hablantes de la lengua son monolingües y solo el 18% habla además el español. Bueno, en este sentido, se puede decir que de toda la población adulta indígena, casi poco más del 90% son las que pertenecen perdón, las personas que hablan solo una lengua pertenecen casi el 90% a la población total de adultos mayores indígenas. Bueno, en este sentido, la situación de los adultos mayores en los pueblos indígenas se dificulta porque en su mayoría viven en regiones de pobreza y alta marginación, lo que les trae mayor dificultad para acceder a los servicios y a los servicios que permitan cubrir sus necesidades, como la atención de la salud o el acceso a las fuentes de empleo. Bueno, lo que les comenté anteriormente,
es que, por ejemplo, las personas adultas mayores indígenas posiblemente viven desde, desde su condición una vulnerabilidad incluso más grande por las regiones donde se encuentran y bueno, una limitante, una gran limitante es la lengua que hablan y que no muchos hablan español, ¿no? Que eso en muchas ocasiones no les permite conseguir encontrar empleo y, y no lo que no les permite tampoco acceder a una fuente de ingreso. Alejandra, deben cerrar para pasar a la campaña del Canal 11 y a sus productos comunicativos, por favor. Sí, está bien. Bueno, Cierra con las conclusiones o como lo tengan decidido. sí. Bueno, a continuación vamos a presentar la campaña que encontramos, hecha por el Canal 11. Les voy a compartir. Esta campaña se hizo hace dos años. Estuvo compuesta por 24 animaciones que rondan los 40-45 segundos. Fueron transmitidas mediante el Canal 11 y también fueron emitidas a nivel internacional, además de estar presentes en la plataforma digital como la pantalla que les comparto. No la estamos viendo. ¿No? No. A ver, Dejar permítame. de compartir, tienes que dejar de compartir el PDF primero. Sí. Déjalo de compartir. A ver. Ahora. No. ¿No? Ahora sí ya. Sí. Ahora, Perfecto. pero no sé si la vas a poner a funcionar. Sí. Adelante. Sonido, por favor. ¿O no tiene sonido? Sí. Súbelo, por favor. ¿No se escucha? No, no se escucha. Permítame tantito. Sí. Estoy compartiendo el sonido, pero no sé por qué no se escucha. Bueno, dale y nos la vas contando. Dale, regrésala y ponle play. Y nos la vas comentando. Al fin que ustedes la han visto. Venga. Sí. Bueno, esta animación se llama solicitud de trabajo. La persona de la tercera edad está buscando un empleo, pero el encargado le está diciendo que tiene 20 años más del límite de edad del que está permitido. Okay. El encargado también le está diciendo que si él sabe contar, le va a ayudar con el conteo de la madera. Comprensión y respeto, la vejez cuenta, es el eslogan de esta campaña. Esta campaña, en sus 24 animaciones, muestra la realidad de los problemas que viven los adultos mayores. Está dirigida a la población joven y adulta, por lo cual los colores que ocupa son colores azules y colores morados. Los colores morados están asociados con un sentimiento de empatía. Utiliza también tonalidades naranjas y amarillas que se relacionan con amabilidad y sentimientos de felicidad. Así como también las cápsulas reflejan y tratan de mostrar sentimientos para que la audiencia se sienta identificada. Es por eso que en muchas de estas cápsulas
aparecen integrantes de la familia. Igual busca que el público se identifique con ello y con lo que un adulto tiene que vivir en esta etapa. La técnica de animación con la que se hicieron estas cápsulas, es la técnica Motion Graphics, que es una técnica que crea ilusión de movimiento mediante imágenes, colores y diseños. Y bueno, en general la campaña me parece que es oportuna. Los temas que maneja en las cápsulas también lo son. Como les había mencionado, la pobreza tiene una relación directa a la vejez, pues a partir de los 65 años crece la posibilidad, de caer en una situación de pobreza o pobreza extrema. Le cedo la palabra a mi compañera Alejandra. Adelante. ¿Sí me escucho? Sí. Sí. Okay. Adelante. Bueno, frente a las condiciones de vulnerabilidad a las cuales se enfrentan la población adulta mayor, y la falta de empatía, sobre todo de la sociedad al grupo de la población, bueno, el argumento de esta campaña fue apostar por la inclusión, y revalorizar al grupo de la población. En esta campaña se presentan diversas temáticas asociadas a la vida cotidiana y cómo los adultos mayores se ven expuestos en los diversos espacios, como en la casa o los espacios públicos, y algunas situaciones que se presentan de la sociedad. Bueno, esta campaña, lo cual en el momento en el que salió, que me parece que fue en 2018, fue promover la conciencia, la paciencia, el cuidado y el respeto a los adultos mayores. Bueno, encontramos que usan mucho el color morado en algún, bueno, es que hay como series de animaciones donde depende también de las situaciones, utilizan los colores. Y, por ejemplo, encontré una en la cual se ocupa mucho el color morado, que es alusivo a la espiritualidad y a la dignidad, que impulsan al respeto hacia las personas mayores en la situación en la que se está presentando la animación. Y, por ejemplo, en naranja, dependiendo también de la manera en la que se use, encontramos, por ejemplo, que en algunas series de animación se usa un naranja un poco más brillante que en otros escenarios. Y, por ejemplo, ese naranja brillante que usan refleja, bueno, impulsa como a la energía y a la alegría, que pretende como cambiar ese sentido de rechazo hacia los adultos mayores. Y bueno, creo que eso es todo de mi parte. Ah, sí, perdón. La animación digital en movimiento que usan permite como mayor acercamiento, mayor identificación de las personas hacia la situación que se está presentando. Entonces, bueno, fue también como la apuesta que se hizo con esta animación que, bueno, mi compañera ya había mencionado el nombre. Permite el movimiento permite una mayor identificación con estas situaciones. Y bueno, eso es todo en cuanto a la campaña. Ok. Pasen, por favor, a la presentación de sus productos comunicativos. Sí, enseguida les voy a compartir el cartel que realizamos Alejandra y yo.
Igual primero deja de compartir la Sí, pantalla, luego subes. Ok, sí, gracias. gracias. El cartel tiene el eslogan "Por una vida digna". Por una vejez. Perdón, sí, por una vejez digna. Estos productos comunicativos están diseñados para las personas jóvenes y adultas. Es es un tema de sensibilización que lo encontramos muy importante en la actualidad por la percepción, negativa que se tiene acerca de la vejez. Dentro del cartel coloco una estadística que refleja la realidad social que viven muchos de estos ancianos, en la cual 16% de los adultos sufre rasgos de abandono y de maltrato. Igual, están colocados para una mejor visualización. Eh, las imágenes, me parece, van de acuerdo al contexto al que se refiere el cartel. Justo debajo colocamos en color azul: los adultos mayores tienen el derecho a llevar una calidad de vida estable y óptima, para que sea un elemento que retengan al mirarlo. Y hasta abajo del cartel coloco las fuentes de la estadística, y también se deja un espacio para las instituciones que tengan que ver con la vejez digna, ¿no? Por ejemplo, el INAPAM. Los colores, como ya les había mencionado, son tonalidades de azul y de amarillo. El azul porque es un color apto y que se utiliza mucho para dirigirse hacia la población adulta, y el color amarillo y el color naranja, que son colores que llaman mucho la atención. Ale va a presentarles el tríptico. Amiga, te paso. Ay, no. ¿Se puede ver el tríptico? No, primero hay que dejar de compartir el cartel. Seguimos viendo el cartel. Sí, permítame. Sí. Sigue a la vista el cartel. Sí, permítame un momento, profesor. Ok. Es que no encuentro el documento. Voy a descargarlo de nuevo rápidamente. Ahí está el tríptico, adelante. Listo. Ya está. Sí. Bueno, seguimos
con los mismos colores, pero igual en esta ocasión se agregó el rosa porque da como un mayor contraste y permite captar la atención de contenido. En este caso, aquí, bueno, en la página 4, no, en la primera página, bueno, que da como, al doblarlo da como, este, como primera vista hacia adentro. Se menciona que se debe respetar la integridad física, psíquica y moral de los adultos mayores, así como la protección a su imagen, autonomía y pensamiento, dignidad y valores. Bueno, con esto podemos mencionar que son aspectos que deben considerarse para el trato a los adultos mayores, que es un aspecto importante. Bueno, en la parte de interior encontramos los derechos de los adultos mayores, acompañados de algunos gráficos, de algunas animaciones que permiten dar como un poco más de facilidad de la situación. Bueno, también en la parte de interior se coloca el color azul, que nos permiten de primera mano abordar la información. Por ejemplo, en él se dice que sin importar su lugar de origen, género, edad, discapacidad, condición social de salud, religión, entre otros, los adultos mayores tienen derecho a, y se describen los derechos. Y bueno, les presento de una vez la infografía. Sí, adelante. ¿Ya la pueden ver? Ya. Bueno, en esta intentamos ocupar menos información y hacer más gráfica los datos. Bueno, en el primero, por ejemplo, en el primer dato aparece una gráfica de la cantidad de distribución, del porcentaje de distribución de adultos mayores. Ahí se menciona que de 60 a 69 años, el 57% pertenece a ese rubro de edad. Por ejemplo, el de menor proporción es de 80 o más años. Un dato sobre la población económicamente activa, las enfermedades crónicas que sufren los adultos mayores, ahí están graficadas en porcentaje. Los adultos mayores que saben leer y escribir, y también la estimación del crecimiento de la población para el año 2050, que es un dato importante para estadístico para la visualización del crecimiento de la población adulta mayor. Y bueno, ya es todo. Yulisa les va a presentar el banner. Adelante. ¿Ya lo pueden ver? No. ¿No? No, es que hay que, bueno, no sé si está dentro de las pestañas.
A ver, de nuevo. A ver, ¿vejez en México? Es que, No, no, es que sigue siendo la infografía, me parece. sí, voy. ¿Lo pueden ver ahora? No, es que tienes que elegirlo. Estamos viendo tu escritorio. Ah, ok, Ahora elige el producto. listo. ¿Lo elegí, ya se ve? No, A ver, de nuevo. regrésate a la sesión. Regrésate Sí, a Zoom. voy. Aparece que ya lo estoy compartiendo, pero no sé si lo pueden ver. Es que elegiste tu escritorio. Estás compartiéndonos tu escritorio. Sí, voy. No, ¿verdad? Ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, ese es el tríptico. Mm. Estamos viendo el tríptico. Ah, es que Ale no ha dejado de Ahí ya pantalla. está. Está el banner. ¿Listo? Sí. Bueno, aquí en el banner coloqué eh, el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, que fue el pasado 15 de junio. Me pareció importante remarcarlo porque es un día a nivel mundial. Además, en la esquina colocamos el eslogan por una vejez digna y unas imágenes que ilustran la vejez en México, así como en la parte inferior colocamos las Naciones Unidas, que es de donde sacamos la información del Día Mundial, y igual INAPAM, instituciones que puedan utilizar el banner. Aquí en este cambiamos el color un poco para entre el naranja y el azul combinarlos y lograr unas tonalidades de morado que ya habíamos mencionado, está muy relacionado con la empatía. Ok. Y para concluir, Antes, sí. para concluir, hay que recordar que envejecer es un proceso inevitable, solamente que es más evidente en la etapa de la vejez. Y es verdad que los factores como los cuidados que tengamos y nuestra genética influyen en la manera en cómo vamos a vivir la vejez, pero lo que más influye directamente es la condición socioeconómica del país en el que residamos. Ser viejo implica también, más allá de la edad, hay cambios emocionales, sociales, económicos y culturales que tienen que ser vistos desde todas las perspectivas para que así se pueda lograr un entorno más óptimo para la población de la tercera edad. También hay que recordar que las desigualdades siguen existiendo y aumentando en la calidad de vida entre los países desarrollados y los países pobres. La tendencia mundial hacia el envejecimiento implica crear mejores entornos para la población de adultos mayores, ya que este es un fenómeno que va a suceder. Y a todos nos compete atender las cuestiones de la población adulta mayor. En el ciclo de la vida esperamos toda la población pueda llegar. Y eso sería todo. Muchas gracias a Juan y Alejandra. Si pueden dejar de compartir la pantalla, se los voy a agradecer. Pido la participación de Francisco para que haga un comentario sobre la exposición de Julisa. Adelante, Francisco. Buenos días, profe. Pues realmente sí me gustó. Creo que comparte información bastante importante, puesto que el saber los datos y saber sobre la vejez, cómo se vive la vejez en nuestro país y en otros países, ese contexto
o sea, me hace pensar en eso, ¿no? Y también me llama la atención la forma en la que está hecha su exposición, solo que siento que tuvieron como algún tropiezo por ahí en la información y como que se empezaron a sentir un poco incómodas o no sé, así fue mi percepción, como las sentí como presionadas tal vez, pero creo que esa información está bastante bien, no sé, a excepción de la forma en la que está presentada la información, a lo mejor y podrían presentarlo de alguna otra forma, un poco más, más limpia, porque o sea, se llena un poco de información las diapositivas y tal vez un poco más limpia las diapositivas podría funcionar más, pero en general siento que sí funciona, o sea, sí cumple con su propósito, solo eso que también se sintieron un poco presionadas y eso choca un poco con la información de la presentación. Gracias, Francisco. Le pido la Claro. participación a Giovanni, que dé su comentario en torno a la exposición de Alejandra. Sí, buenos días. Buenos días. Me pareció una exposición adecuada. Era un tanto difícil al estar procesando y presentando tantos datos, pero lo que más me agradó fue que agregaran, por ejemplo, en esa específica en la exposición, la situación de la población, de la vejez, de la población indígena. Creo que es importante, sobre todo en el caso de México, y pues fueron lo más claro posibles. La compañera Alejandra fue lo más precisa posible en la información, ayudándose Al de las sismo. diapositivas. ¿Quieren suspender? Suspendemos. Hay sismo. Profesor, una disculpa. Sí, Lo que pasa es que estamos recibiendo información de que está temblando así es. Anda temblando, de hecho. y nos estamos saliendo de nuestra casa. Sí, adelante, adelante.